Hay una anécdota de un predicador, si no recuerdo era Robert Murray. Una vez tenía que ir a predicar y en su caballo pues metió sus notas ahí entre la montura y en algún punto se le cayeron. Y pues cuando llega a predicar pues él se sintió desarmado, así como cierto pues sí, incapacidad de reflejar lo que ya había estudiado, pero al mismo tiempo él quiso ponerse en manos de Dios y aprender a depender más del Espíritu Santo. Y es raro, es extraño que se me olvide a mí imprimir la hoja y ahora se me olvidó, pero de todas formas es bueno depender del Espíritu Santo y les pido que me acompañen con una oración más para poner en manos de Dios este tiempo. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Y a pedirle a Dios que traiga bendición, porque tal vez hasta en esas circunstancias Él lo permite para glorificarse. Y es un mensaje, hermanos, donde nosotros tenemos que aprender a ubicar qué es lo más importante en esta vida. Lo que nosotros más debemos de buscar es evitar la ira de Dios. Lo que más necesitamos es reconocer cuál es la necesidad más grande, hermanos. Porque si nosotros no nos santificamos, si nosotros no venimos a Cristo Jesús, no vamos a evitar lo peor. Ese es el título del sermón de hoy, hermanos. ¿Cómo evitamos lo peor? A veces hay tantas cosas que nos distraen y creemos que algo en lo cual tenemos que concentrar nuestras fuerzas, nuestro entendimiento, es en solucionar problemas terrenales, en ponernos al corriente con algunos pagos, en mejorar alguna situación de enemistad con alguien. Y hay muchos problemas, siempre los vamos a tener, cuestiones que arreglar. Pero lo más importante que debemos de hacer esfuerzos, hermanos, y enfocarnos es en evitar lo peor. Es lo que vamos a ver. Y a través de la historia de un paralítico hay dos cosas que yo quiero que estemos conscientes. Primero es la miseria del mundo. Eso no es lo peor, hermanos. Debemos de entender que hasta las peores cosas que nos pueden ocurrir aquí en vida no se comparan con estar en una eternidad separado de Dios. Y la otra cosa que yo quiero compartirles es que nosotros evitamos el peor castigo o lo peor que nos pueda pasar al honrar a Cristo y al honrar a Dios. Así que déjenme poner nuevamente en oración este sermón. Señor nuestro, gracias porque tú nos has cuidado, nos has bendecido y nos permitiste venir aquí y estar delante de tu palabra. Y yo te ruego, Señor, que no vuelva vacía, que tu Espíritu Santo, pues a pesar de mi debilidad, a pesar de mis errores, y si yo aún así puedo pues decir algo en contra de tu voluntad, Señor, no permitas que mis hermanos pierdan la bendición, sino que también dales a ellos discernimiento, que ellos realmente aprendan a escuchar tu voz, Señor, a olfatear lo que es correcto, a saborear únicamente lo que viene de parte de ti, Señor, a desechar lo malo. Ayúdalos también a tener un espíritu de discernimiento en el cual pues nosotros queremos reconocer que si podemos alimentarnos de manera colectiva es porque tu Espíritu Santo también se mueve en medio de cada uno de nosotros, llevándonos a una misma verdad, Señor. Tú escribiste aquí en tu palabra, nos dejaste y nos das la bendición de tener la escritura en nuestro idioma y venir delante de ella. Y así que te pido, Padre, por tu bondad y misericordia y apelando a quién eres tú, a tu santo nombre, que nos lleves a esas aguas frescas, Padre, a esos pastos verdes, Señor, donde podemos deleitarnos, que cada uno de nosotros estemos en un mismo sentir y que sea manifiesto, Padre, que tu Espíritu Santo sigue moviéndose en tu iglesia. Te pido esto en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, conocemos bastante esta historia de un paralítico que es sanado por nuestro Señor Jesús en el estanque de Betesda.
Yo creo que es una de las historias que más recordamos algunos de nosotros que estuvimos desde cuna, como se puede decir, en la iglesia. Son historias de los encuentros, de los milagros de Jesús. Pero hay algo que me llama la atención en esta historia, hermanos, de que siempre se trata en cada encuentro con Jesús de algo que Él busca más, bendecir a las personas. Siempre vamos a ver que hay bondad, que hay misericordia, que hay poder de sanidad, pero Jesús siempre apunta y trata de hacerles ver qué es lo más importante. No solamente que salga de cierta miseria el hombre, sino que busque algo más, algo que tiene un impacto eterno y estar cara a cara con Dios. Así que vamos, para entender primero esto, hermanos, debemos de estar conscientes de que cualquier tipo de miseria en este mundo no es lo peor que podemos enfrentar. Debemos de recordarnos estos una y otra vez. Si a veces no tenemos un día bueno o grato, o nuestros planes o las decisiones que hemos tomado o las circunstancias que ni siquiera nosotros programamos, no nos hacen sentir plenos, hermanos. No es algo primario. Hay algo que es más importante. Déjenme leerle los primeros 9 versículos y sígame con su vista. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos. Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban en el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado ahí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante aquel hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Quiero llamarles la atención en lo siguiente, hermanos, que primero que nada hagamos un esfuerzo por ponernos en los pies de esta persona y entender esa situación. 38 años de la vida de una persona generalmente ya va a cubrir más de la mitad de lo que podemos vivir. Más de la mitad de su vida estuvo en una condición triste, de miseria. Y por lo que nos dice el pasaje, más adelante lo que nos aclara es que este hombre en algún punto sí podía caminar, pero llegó a hacer algo, le ocurrió algo, no sabemos qué, pero ya termina en una condición de paralítico y ya no puede valerse por sí mismo. Yo no sé, hermanos, cuánto tiempo él pudo haber estado intentando ser sanado en este estanque, que podemos ver que es un lugar donde Dios derramaba gracia. No sabemos con qué frecuencia. Este estanque pues es una muestra de que el Padre nunca ha estado desconectado de la miseria de la humanidad. Pero sin embargo, hermanos, debemos de entender que esa miseria en este lado de la eternidad, a algunas personas puede llevarnos a estar en una condición muy triste, tanto físicamente o mentalmente. 38 años estar padeciendo de esa situación donde ya no puede caminar. Es algo difícil, hermanos. Y fíjese también lo que dice este pasaje. Dice que había ahí muchos enfermos. En el versículo 3 dice una multitud de enfermos, no solamente paralíticos, sino ciegos, cojos, esperaban ese momento milagroso. Así que una multitud, hermanos. Es que en algún punto alguien supo que, como dice este texto, había un ángel que hacía cierto movimiento y solamente uno sanaba. Entonces la fila, hermanos, cada vez que se veía esa oportunidad de ser sanado, yo no sé si era una vez a la semana, una vez cada 3 meses, no creo que haya sido algo que se pudiera
medir o anticipar, sino que dice de vez en cuando. A lo mejor pasaban 6 meses o pasaban 3 horas y otra vez descendía el ángel. Pero hermanos, imagine esa situación de aquel hombre. No se puede quedar a un lado del estanque porque pues hay inclemencias del tiempo. Sí, a lo mejor tal vez él lo había intentado y decía, pues es que siempre desciende alguien antes que yo, me voy a quedar lo más cerca posible, pero si había sol, si había frío, si había calor, él no podía quedarse ahí nada más. Y dice, siempre alguien descendía y era sanado, pero este hombre es detectado y Jesús no lo ignora, hermanos, y es lo hermoso de este pasaje, es lo grandioso que Jesús al acercarse, y porque nos dice el primer versículo, se celebraba una fiesta de los judíos, él regresa a Jerusalén. Sabemos que siempre está en Galilea y en Jerusalén, pero él tenía que venir a cumplir la ley y habían al menos 3 fiestas donde los judíos, los varones tenían que participar y Jesús tenía que cumplir la ley, y en ese caminar rumbo al templo se dice que ahí se encuentra este estanque. No está muy retirado del templo de Herodes, y al pasar y entrar y ver esa multitud, hubo alguien que le llamó la atención, hermanos, y es este hombre. Y él dice, tiene 38 años y ha intentado. Pero él le hace una pregunta interesante en el versículo 5. Le dice, ¿quieres ser sano? ¿Por qué preguntarle, hermanos, a alguien, ¿quieres ser sano? Jesús tiene que trabajar primero que nada en el corazón. Y tiene que ver que manifestemos las intenciones que tenemos. Y este hombre da una respuesta donde es un simple sí, solamente que da una explicación. Oye, pues es que es obvio que yo quiero ser sano, porque ya lo he intentado muchas veces. Lo he intentado tantas veces, pero cuando veo que ocurre ese movimiento, alguien se adelanta. Pues es que mira mi condición. ¿Por qué crees que tengo 38 años aquí? En esa explicación, este hombre le está dando un sí a la respuesta de nuestro Señor Jesús. ¿Quieres ser sano? Pero este hombre solamente tiene la mirada en su situación actual, en su esfera física. Él quiere volver a caminar. Él ya no quiere estar. Seguramente también tuvo días muy difíciles donde yo me imagino que hasta le invadió la rabia. A veces decía, ¿por qué? ¿Por qué ellos sí pueden y yo no? ¿Por qué? Hubo un día donde ya estaba a punto y hasta otro inválido, él sí tuvo a alguien que lo ayudara a meterse. Aquí vemos muchos inválidos, pero yo no tengo un amigo, yo no tengo a alguien que se preocupe por mí. Es más, ni siquiera ellos, ya puedo, a lo mejor, tal vez él tenía 20 años, no sé si los 38, pero supongamos, ya tenía mucho tiempo esperando ese milagro, y había alguien que lo conocía. Dice, no, pues ahí está el inválido que no ha podido aprovechar esa oportunidad. Pero cuando viene la oportunidad, ninguno de los demás que estaban en la situación similar se compadecía. ¿Por qué, hermanos? Porque ese es un reflejo también de lo que hay de este lado de la eternidad. La miseria que nos hace agravarse es que somos egoístas. Nadie le dijo, pues le voy a dar chance y yo le voy a ayudar, y pues mi mal a lo mejor no es como él. Yo creo que la próxima oportunidad, si me pongo listo, sí puedo caminar, a lo mejor no puedo ver en un ojo, le voy a ayudar a este hombre, pero nadie, hermanos, hizo algo por este hombre. Entonces yo creo que su espíritu también se fue abatiendo más y más. Habían días donde esa tristeza se agravaba, pero nuestro Señor Jesús llega y le hace esa pregunta, ¿quieres ser sano? Y ante esta respuesta del hombre, Jesús le da esta instrucción en el versículo 8, levanta tu camilla, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano. ¿Qué fue lo que lo sanó, hermanos? Fue la palabra de nuestro Señor Jesús. Y debemos de poner atención porque Jesús no desafió la fe de este hombre. A veces a personas sí les desafiaba la fe. Decías, cree en mí, ¿tú crees que yo te puedo sanar? No vemos aquí que él haya tratado de desafiar su fe y decirle,
Es más, ni siquiera este hombre conocía a Jesús. Más adelante cuando vemos le dicen, oye, ¿quién te dijo que tomaras tu camilla? No sé quién era. ¿Por qué? Porque este hombre solamente se la pasaba ahí en el estanque. En ese entonces pues no habían los medios de comunicación como ahora. Seguramente por eso también muchas de esas multitudes no habían ido a buscar a Jesús, que ya empezaba a hacer milagros. Entonces este hombre, si se fijan, Jesús no desafió su fe. Simplemente él toma la iniciativa, él lo ubica entre todos esos multitud de personas y él se acerca y le dice, ¿quieres ser sano? Este hombre yo creo que leí una respuesta como si cualquier otro hombre hubiera llegado. Pues está raro. Primera es que me pregunta alguien, pero pues ya le expliqué qué me pasa. Yo no puedo. Pero nunca se imaginó que alguien iba a poder hacer un milagro. Y Jesús dice, en ese instante el hombre quedó sano. Por eso se pudo levantar, hermanos. Y los milagros que Jesús hace no son progresivos. No le dijo, mira, vete a unas terapias más adelante y después de 2 meses vas a estar bien. Después de tantos días. O a lo mejor hay ocasiones de sanidad donde pues son charlatanería y a veces puede tal vez hasta ocurrir algo psicológico en la persona. Se llegan a levantar de una silla, pero a la semana recaen. Pero los milagros que hace Jesús, hermanos, son completos, son divinos. Y este hombre recibió gracia, pero solamente fue sanado en esa esfera física. En esa esfera física seguramente también alivió lo que había en su mente, en su corazón. Tal vez ya no tanto resentimiento, ya dijo, ahora tengo una oportunidad de terminar los pocos años que me quedan de una mejor manera, de una forma más digna. Y eso es lo que hace Jesús, pero nunca se enfocó en aliviar esa miseria, hermanos. Fíjense, vamos a avanzar en el versículo 9. ¿Por qué es tan importante al final de este versículo 9 algo que quiso remarcar el evangelista Juan, el discípulo amado, perdón? Fíjese lo que dice, pero aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que había sido sanado, es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él les respondió, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se dieran cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te suceda algo peor. Y Juan, acuérdense que el objetivo de este evangelio es dejarnos esas señales que nos llevan a la vida eterna. Y él tenía que hacer énfasis en algo que era muy común en el ministerio de Jesús. ¿Por qué hacer enojar una y otra vez a los fariseos, a los líderes religiosos judíos, cuando él sanaba en los días de reposo? ¿Por qué, hermanos? Porque él también quería tratar con el corazón del hombre y de aquellos que habían perdido el propósito de ese día. El propósito del sábado es para bien del hombre, hermanos. Es para bien del hombre. Fíjense, en Lucas capítulo 6, les voy a leer, escuche ahí a partir del versículo 6, otro incidente similar donde Jesús a propósito hacía estas sanidades en los sábados. Y aquí nos abre un poquito más el panorama. ¿Por qué eran esas intenciones? ¿Por qué Juan dice era día sábado? Jesús, hermanos, pudo haber ido un día anterior o un día después. O se pudo haber esperado y decir, no, mañana regreso y lo sano. Pero Jesús, hermanos, hacía las cosas intencionales. Fíjese, algo similar ocurrió aquí. Lucas 6:6, en otro día de reposo entró en la sinagoga y enseñaba. Había ahí un hombre que tenía la mano derecha seca. A fin de encontrar de qué acusar a Jesús, los escribas y los fariseos lo observaban atentamente para ver si sanaba en el día de reposo. Pero él sabía lo que ellos estaban pensando. Y dijo el hombre que tenía la mano seca. Le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ven acá. Él, levantándose, se puso de pie. Entonces Jesús les dijo, yo les pregunto, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o destruirla?
Después de mirarlos a todos a su alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Él lo hizo así y su mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué podrían hacerle a Jesús. Tanto en este evangelio como en el de Juan, vemos que les hacía arder su sangre, crujían los dientes delante de él y planeaban ahora sí cómo destruirlo, cómo asesinar a Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos habían perdido de vista lo principal de este lado de la eternidad, es tener compasión de las personas. Y ni siquiera los líderes religiosos, los que estudiaban la ley, ni siquiera ellos habían identificado la profundidad de ese mandamiento. Ellos se quedaron solamente con lo externo. Jesús decía: no, el día yo no lo hice simplemente para que no trabajes, lo hice para bien del hombre. Si tú tienes que a veces mover y hacer un esfuerzo físico para sanar a alguien, para dar un vaso de agua a algún sediento, eso es lo que yo quiero, aliviar los males de este lado de la eternidad, porque es un mundo lleno de miseria. Y fíjese, hermanos, aquí regresando a Juan capítulo 5, cuando este hombre cuando Jesús encuentra a este hombre, yo sospecho que también lo hizo intencional. Ya tenía algunos días él andando en el templo y Jesús, si estaba por ahí, él lo ubica y lo ve. Y debemos de entender, hermanos, que Jesús quiere aliviar algo todavía y solucionar algo peor. Por eso lo encontramos en este versículo 14. Mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Yo no creo que Jesús haya llegado y simplemente: tú eres el que me encontré a ti ayer, y ya no peques, no andes practicando el pecado porque te puede ocurrir una enfermedad peor. Ese no es el sentir de nuestro Señor Jesús. Primero que nada, acuérdense lo que decía Juan: no podemos guardar en un libro todas las cosas que hizo Jesús. No puedo guardarles la conversación que Él tuvo. Pero sí debemos imaginar, hermanos, que Jesús tuvo unos minutos con él y todavía se puso a platicar. Oye, yo conozco tu pasado. Y a la luz de lo que le está afirmando aquí Jesús, tú te buscaste y fue una consecuencia por un pecado grave que hiciste. Tú deshonraste, no sabemos qué hizo este hombre. Hizo algo mal. Hizo algo que deshonró a Dios y yo creo que fue algo tan desagradable que Dios dijo: lo voy a castigar nada más y nada menos que 38 años. Pero no debemos de ver a Dios de esa manera, de por qué hace las cosas. Al mismo tiempo es un Dios compasivo. El mismo Dios que permitió un mal de 38 años en este hombre está tomando la iniciativa para sacarlo de ahí. Y en esa conversación, sí, imagínese, hermano, Jesús, yo sí creo que le estaba diciendo: ¿sabes qué? Tienes que evitar practicar el pecado. Tienes que vivir de manera diferente. Aquellos hombres que estaban desenfocados, Jesús también está tratando de entrar en el corazón, no solamente de este hombre que sanó, sino también de los fariseos. A él los sana en ese día en específico porque ellos también quieren que vuelvan a Dios y eviten lo peor. Tanto este hombre, si sigue practicando el pecado, pero también aquellos que se están enojando conmigo, yo quiero evitar lo peor para ellos, una condenación eterna. Cuando nosotros vamos al libro de Jeremías, hermanos, del profeta Jeremías, en el capítulo 17, ahí vemos en qué parte se quedaban ellos. Perdían el enfoque porque sí eran muy buenos trataban de obedecer la ley. Pero fíjese lo que dice Jeremías 17:21. Es este mandamiento específico de que no deben de hacer ese tipo de cosas en día de reposo. Les leo. Así dice el Señor: cuídense por su vida de no llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén.
Cuando ellos ven a este hombre alzando la camilla, dicen, es que es bien claro, se nos dejó esta instrucción. Pero Jesús no está contradiciendo eso. Acuérdense, hay un principio primero y es lo que quería hacerles ver Jesús. Ustedes, por ser tan rígidos y hacer absolutamente ningún tipo de trabajo en esos días de reposo, se están olvidando de la compasión hacia las demás personas. Por eso Él sanaba en día de reposo, porque quería cambiarles esa manera de pensar, hermanos. Nosotros necesitamos tal vez no la misma ayuda como este hombre que tenía un mal físico y duró 38 años postrado, pero también nosotros, hermanos, podemos tener algo en nuestra cosmovisión, en nuestra mente, un sistema religioso que nos impide agradar a Dios. No sé, algo también debe haber ahí que Dios puede sacudir. Y ojalá que nos podamos identificar a tiempo con esto, ¿verdad? Déjenme leerles lo que dice el versículo 15. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Acuérdense que le habían interrogando y él no lo había ubicado. Dice, a causa de esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús les respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Estas son las dos cosas que hacía que ellos se enojaran, hermanos, que sanara en sábado, pero lo que era el colmo era que él decía, mi Padre y yo, mi Padre el Altísimo, y él y yo somos uno solo. Él está trabajando, yo trabajo. Y ahí lo vemos, el Padre nunca había descansado de trabajar porque hacía ese tipo de circunstancias como el estanque de Siloé, donde de vez en cuando Él manifestaba su gracia. Y Jesús, tanto así como el Padre sanaba personas, Él también fue intencionalmente y sanó a un paralítico de 38 años. Y eso es lo que les enfurecía. ¿Por qué se iguala a Dios? Tenemos que matarlo, no lo podían soportar. Y eso, hermanos, para ellos era una gran deshonra, igualarse a Dios. Entonces, en ese sentir, en ese rechazo, ellos estaban deshonrando al Padre. Por eso Jesús está teniendo un diálogo con ellos para que digan, ustedes deben de irse advertidos y tener bien claro que yo y el Padre somos el mismo. Estamos en un mismo sentir. Él trabaja, yo no hago nada fuera de su voluntad. Yo siempre estoy también atento a lo que Él me indica, porque Él es mi Padre. Yo también soy divino. Yo creo que esos diálogos también Él les aclaraba. Aquí solamente vemos un parrafito donde les hace enojarse, pero yo creo que Jesús les explicaba una y otra vez, en tantas maneras distintas que a Él tenían que honrarle igual que al Padre. Pero al ellos no aceptar esa verdad, les honraban. Y ahora vemos, hermanos, que tanto este hombre que sanó está todavía en peligro, porque le dice, vete y ya no peques más. Ya no peques más. Tienes que arreglar esa condición. Y también aquellos hombres que rechazaban a Jesús, es un llamado también a ellos a decirles, ¿saben qué? Si siguen deshonrando al Padre, van a ir a un castigo eterno. Y esa es la segunda parte de este sermón. Solamente honrando al Padre y honrando al Hijo vamos a evitar el peor castigo. Lo que Jesús quería evitar a este hombre y a todos estos líderes que se enojaban con él, solamente se puede evitar ese castigo cuando eres humilde y honras a Jesús. Y debemos de ver específicamente a la luz de este pasaje cómo se hace. Fíjense el versículo 19. Por eso Jesús les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace. Y obras mayores que esta le mostrará, para que ustedes se queden asombrados. Esto me bendice mucho, hermanos, porque aquí Jesús ya está llamando, ya está
apuntándoles a lo más importante, a cómo evitar lo peor. No es simplemente sanar todos esos malestares de este lado de la eternidad. Jesús se interesa de que tú y yo nos preocupemos, que es lo más importante que debemos de evitar. Cuando Jesús les está diciendo, ¿saben qué? Yo puedo hacer cosas mayores que estas. Y ustedes se van a asombrar. ¿Qué es mayor que sanar instantáneamente a un hombre que tenía 38 años sufriendo en la miseria? ¿Qué es mayor que eso? Piénselo, hermanos. Jesús no le quería evitar que a lo mejor este hombre, si solamente no podía hacer uso de sus piernas y le decía, deja de pecar porque la próxima vez te puedes quedar cuadrapléjico. No vas a mover, sino solamente los ojos. No, Jesús quiere apuntarnos y decir, hay algo mucho peor que cualquier circunstancia de este lado de la eternidad. Cuando ya estamos en el trono delante del Padre y se nos da el veredicto, así vamos a pasar una eternidad con Él o una eternidad bajo su ira. Y las cosas mayores que podemos ver, hermanos, es cuando un corazón es transformado y deja de pecar. Eso es lo que quería Jesús acerca de aquel hombre. Cuando le dice, vete y no peques más, para nada, yo creo que Jesús lo dejó así nada más. Él le tuvo que haber explicado todo lo que hemos estado viendo en el Evangelio, hermanos. Fíjese, regrese al capítulo 3, versículo 3. Yo creo que este tipo de mensajes Él los tenía con las personas que se encontraban. Cuando Él estuvo en el templo, yo sí creo, hermanos, que Él le pudo dar pistas como estas. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hasta que Jesús le aclara eso, yo creo que ahí es donde le dice, ahora sí vete y no peques más. Si no naces de nuevo, vas a seguir pecando. También, ahí en el capítulo 4, fíjese lo que dice los versículos 13 y 14. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Eso es lo que busca Jesús de las personas. Tienes que beber de esa agua porque si no, no vas a dejar de pecar. Vas a seguir haciendo cosas que te llevaron a esa condición. Si tú llegaste a quedar paralítico, fue porque tenías un estilo de vida terrible y solamente lo vas a cambiar hasta que vengas y bebas de mí, porque ahora va a fluir ríos de agua viva y ya no vas a andar haciendo cosas desagradables. Por eso ese es un llamado, evita la ira. ¿Cómo evitas la ira? Honrando al Padre, buscando esa transformación de corazón. Y ese es un mensaje que Jesús quería que todo mundo comprendiera. Tanto las personas a las que extendía misericordia, tanto también a los líderes religiosos. Por eso les aclara, ¿saben qué? Yo y el Padre somos el mismo. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Todo lo que veo hacer al Padre es lo que yo hago. Y ¿saben qué? Escuchen con atención esto. El Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace y obras mayores que éstas les mostrará. Dios me dio el poder de hacer cosas grandes para hacerlos voltear a lo eterno, para que ustedes se reconcilien con el Padre. Pero fíjense lo que dice el versículo 21, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Y les está diciendo, otra vez, somos iguales, yo y el Padre. Él merece honra porque Él no deja de trabajar, Él extiende misericordia, Él da vida. Pero así como el Padre da vida, yo también doy vida. Tenemos la misma facultad. Y así como también el Padre tiene la facultad para juzgar, Él me dio esa facultad para también ejercer juicio sobre los que confían u honran al Padre, tanto al Padre o al Hijo. Todo eso es lo que les está explicando nuestro Señor Jesús. A resumidas cuentas, ustedes me van a honrar a mí
si honran al Padre. Si me deshonran a mí, deshonran al Padre. Si creen en mí, honran al Padre. Si no creen en mí, van a deshonrar al Padre. Versículo 24, en verdad les digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad les digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en él mismo. Y otra vez no ha dejado de insistir Jesús. Ustedes tienen que entender que yo y el Padre somos uno. Y aunque eso hacía que los fariseos se enojaran, que ardieran y trataran de matarlos, Jesús no se detenía y les advertía una y otra vez. Porque Jesús, a pesar de que estos líderes iban a estar gritando en la cruz, les iban a estar diciendo, asesínalo, mátenlo, crucifíquenlo. Incluso también este hombre, no sabemos qué pasó, si él realmente, el que fue sanado, se volvió de todo corazón a Dios. Si no lo hizo, él mismo también pudo haber estado en esa multitud gritando, crucifíquenle. Porque así es el corazón del hombre. Hasta que no haya ese cambio, nosotros no vamos a amar a Dios. Pero Él está diciendo, yo voy a ser el que ejerza juicio. Los que creen y honran al Padre, yo les voy a dar vida. Pero los que deshonren se van a levantar de la muerte y van a vivir una condenación. Eso se aclara aquí. Fíjense, el versículo 28. No se queden asombrados de estos, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Ahí es donde quería llevar Jesús. Los que practicaron lo malo, a los que continuamente vivieron pecando, a los que no buscaron esa transformación de corazón. Es algo que ya el mismo profeta Daniel había descrito en el capítulo 12, versículo 2. Él mismo también habló acerca de lo que ocurre cuando nos levantamos de la muerte. Fíjense lo que dice el versículo 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Jesús les está citando este texto a los que les escuchaban. Ustedes que crujen los dientes contra mí y me quieren matar, y aquel que recibió misericordia, y yo no sé si ya en el templo estaba deshonrando ya a Jesús. Déjeme decirle que en uno de los comentarios que yo estuve leyendo del doctor MacArthur, él dice que él cree, es su postura. Yo no sé si hay demasiados detalles para considerar eso, pero él dice que en el momento cuando el ciego, cuando este cojo va y les dicen, oigan, ya sé quién es el que me sanó, porque acuérdense, él tuvo la plática con Jesús y le hizo, vete y no peque más. En ese momento, ahora que él ya lo sabe, va y busca a los líderes religiosos y le dice, ahora sí ya sé quién es el que me sanó. Ahora sí ya sé. Antes no sabía, no supe porque desapareció entre la multitud, no me aclaró que él era Jesús, pero ahora que ya lo sé, él va ahí. Y yo no sé si por el sentido del lenguaje original, el griego, o la circunstancia ahí del contexto, este teólogo piensa que ahí deshonró a Jesús. Él se volteó en contra y les dice, miren, ahí lo está acusando. Él fue el que me pidió que levantara la camilla y por eso estuve pecando. Es más o menos es el sentido de lo que él sospecha que pudo haber pasado. Y no nos debemos de extrañar, hermanos, de que también pudo haber sido una posibilidad. Este hombre siguió deshonrando a Jesús si no probó del agua viva, si no nació de nuevo. Así que este es el llamado, hermanos. ¿Cómo podemos evitar lo peor? ¿Cómo podemos evitar el castigo eterno que viene por deshonrar al Hijo, humillándonos? Y ese es el llamado, hermanos, en este día.
Cuando uno predica, hermanos, no sabemos cuál es el alcance del mensaje. Solamente Dios sabe, solamente el Espíritu Santo lo sabe. Pero yo quiero que se considere como si estuviera viviendo exactamente en ese mismo estanque de Siloé. Jesús ya acaba de venir aquí y nos está aclarando cómo puedes evitar la ira. Si te sano de esa enfermedad, si te alivio esa carga mental que tienes, si soluciono esa situación que no te deja tranquilo, es algo mínimo y temporal en el cual yo te puedo ayudar. Lo que quiere Jesús, hermanos, es que vayamos a Él y le honremos. Le vamos a honrar creyendo que Él es el Hijo, creyendo que Él puede dar vida, creyendo que Él y el Padre es el mismo. Le vamos a honrar con nuestra obediencia. Le vamos a honrar, hermanos, cada vez que dejemos de confiar en nuestros propios métodos para la salvación. Nosotros le vamos a honrar a Jesús cuando dejemos de practicar el pecado también. Y sabemos, no podemos dejar de practicar el pecado si no venimos continuamente a la gracia de Dios. Y si alguien de ustedes no se ha encontrado ese encuentro personal, es un momento donde también lo pueden hacer. Jesús vio a ese hombre y dijo, yo sé que él ya tiene muchos años en prisión. No solamente lo alivió de manera física, sino que en el templo es lo que, y yo sí creo, hermanos, que recibió la mejor ayuda. Ahí recibió la mejor ayuda. Le explicó todo. Tienes que dejar de pecar. Eso que te dice no te va a evitar la ira. Tienes que aprender a honrar al Padre. Vaya conmigo en oración. Señor, que ninguno de los que estamos aquí, Señor, nos vayamos despreciando este mensaje. Tú lo has dejado, Padre, porque solamente eres el digno de honra y gloria. Solamente tú eres el que se ha entregado la autoridad para juzgar. Y aquellos hombres, Señor, que te despreciaron, seguramente van a recibir el castigo eterno. Y cualquiera de nosotros puede seguir en ese mismo peligro si no ha puesto a Jesús como su único mediador y salvador. Así que te ruego, Padre, que extiendas esa gracia, esa misericordia. Haz ver a cada uno de nosotros la gran necesidad que tenemos de honrarte. Que cada uno de los que estamos aquí pasemos a un plano secundario todas las cosas que queremos pedirte y que soluciones y que solamente tienen que ver con la esfera física aquí, Señor. Sino que utilice este mensaje para que te busquemos, para que te anhelemos, para que te obedezcamos, para que te honremos, para que nos deleitemos en ti, Señor. Utiliza este pasaje, Padre, para que tu iglesia se santifique, para que nuestra fe crezca, Señor, y no perdamos de vista, Señor, que cualquier miseria, cualquier situación difícil de aquí, de este lado de la eternidad, no es tan importante como asegurarnos que ya hemos evitado lo peor. Te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo una vez más muestre esa gracia, esa misericordia y ya lo ha hecho, Señor. Solamente te pedimos que hagas ese llamado eficaz si alguien de aquí aún no se ha encontrado contigo, Señor. Te lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Sigue obrando en su corazón. Y a ti te invito también, en tus propias palabras, dile a Dios, cambia mi corazón porque seguramente Dios ha extendido gracia y misericordia a tu vida. Tal vez tú en días pasados pudiste haber muerto. Tal vez Dios te sacó de una enfermedad. Tal vez Dios te dio una familia hermosa. Ha extendido en muchas maneras, tanto en tu vida como en la mía, nos ha extendido la gracia nuestro Padre. Pero debes de entender de que esa gracia puede terminar si tú no honras al Hijo. Si tú honras al Hijo, te vas a reconciliar con el Padre. Y pídele a Dios ese corazón nuevo para que ya no le deshonres. Pídele a Dios que te lleve, que te abra tu entendimiento y te dé fe para venir y beber de aquel que puede transformar tu corazón, que efectivamente de ti pueda fluir
ríos de agua viva para que dejes de pecar, de practicar el pecado, de deleitarte en él. Que de ahora en adelante si quieras luchar con ese pecado. Todo esto, Padre, te lo pido a través de tu Hijo amado Jesús. Amén.